La lucha de los indígenas por la tierra y contra la discriminación. La historia de los indígenas siempre ha estado rodeada de violencia. Les contaré algunos casos de la gran cantidad que hay para que entremos en contexto. El texto La guerra de exterminio contra los grupos indígenas de los llanos orientales nos deja ver cómo en los años 50 y 60 los indígenas eran afectados por la violencia en Colombia, pues al llano llegaron familias migrando y formando así las guerrillas liberales. Los indígenas estaban en medio de los enfrentamientos, se apoderaban de sus tierras, los mataban. Si los indígenas trabajaban en la finca de estas personas buscando un sustento, no les pagaban. De tal manera se evidencia la gran discriminación que han sufrido los indígenas al punto de creer que matarlos no estaba mal. Sigamos viendo otras historias. Los pueblos indígenas Aguamayasque tienen sus tierras en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. Quedaron atrapados entre el fuego cruzado entre el ejército y las FARC. Cuenta el líder Cuasaluzán Nastacuaz que en sus tierras cazaba, criaba su ganado y sembraba los cultivos necesarios para alimentar a su familia. Pero ahora que es una de las personas que resultaron desplazadas, este hombre de 63 años se levanta todos los días a las 3 de la madrugada para encontrar empleo como jornalero en la cabecera departamental. Dice Harold Huajiboy, un funcionario de ACNUR que trabaja con los agua, que tienen que considerar que su vida se fundamenta en el grupo. Cuando el conflicto armado llega a su territorio, lo primero que se resiente es su sentido de unidad. No se lastima solamente a una persona, sino que a toda la comunidad. Las comunidades indígenas han estado históricamente marginadas en sus territorios y han sufrido especialmente el conflicto armado en Colombia. Pese a la firma de los acuerdos de paz, el enfoque étnico y la reparación a los pueblos originarios siguen siendo nulos. Desde el lenguaje indígena Amistad de Gumbía, en el departamento del Cauca, sus habitantes resisten a través de la recuperación pacífica de su territorio ancestral. A Nazaira Calambas, defender el pozo con el cual su familia regaba sus cultivos de café le costó la vida a la lideresa indígena. Esa misma agua la usaban supuestamente grupos armados para irrigar cultivos ilícitos de coca. Además, podemos ver cómo pasaron los indígenas de cazar, sembrar y vivir en armonía con la naturaleza a tener que crear la Guardia Indígena, la cual es un mecanismo de defensa y autonomía que surgió en las comunidades indígenas a raíz del conflicto armado y la falta de presencia del Estado para protegerla. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, la Guardia Indígena insurge como un organismo ancestral propio e instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y el plan de vida de las comunidades indígenas. En Antioquia, la Guardia comenzó su proceso de fortalecimiento hace unos años a raíz de las múltiples violaciones de derechos humanos que se han presentado en contra de las comunidades y sus líderes sociales. La Guardia es entonces un elemento que estimula la participación y la organización de los pueblos. Representa el honor de quienes han tenido una lucha histórica por defender los territorios ancestrales de los resguardos indígenas y proteger la vida de los líderes y sus comunidades. Se han fortalecido como la respuesta pacífica a un conflicto armado que no ha visto solución definitiva en más de 50 años. En conformidad con la discriminación que han sufrido los grupos indígenas y más específicamente el espécimen indio durante la historia de Colombia, habrá que remontarse primeramente a la época de la colonización, en donde indios y españoles habrían vivido drásticamente separados y opuestos entre sí por voluntades esencialmente contrarias.
El mérito de los primeros habría sido consistir en resistir a la dominación, permaneciendo lo más cerca posible a lo que eran antes de cualquier contacto. Los segundos, en cambio, habrían tenido por principal objetivo asimilar a todo trance a la población local para dominarla mejor. Esto a partir de que popularmente se dice que los españoles llegaron a América con una espada en la mano y con una cruz en la otra. Lo que buscaban era evangelizar las comunidades que ya se encontraban aquí y asimismo categorizar a todo lo que fuera diferente a los españoles como incivilizado o todo lo que no perteneciera a la religión católica como incivilizado a sí mismo, y se menospreciaba a los indios tratándoseles como animales o como inferiores, además de que se les utilizaba para la mano de obra barata durante la época de la colonización. El término indio es una categorización que le dan los españoles a quien vivía en las Indias. Asimismo, el indio era una condición previa al catolizado, en cuanto los españoles en su objetivo de catolizar nunca generalizaron dicho término porque era aceptar que habían finalizado su colonización y tendrían que haber dejado tal vez en paz a los que vivían en dicho territorio. Durante la segunda mitad del siglo XX, varios grupos indígenas, varias comunidades indígenas fueron desplazadas y desmovilizadas de las zonas donde vivían. En cuanto en la época de la violencia en Colombia y el conflicto, las familias que vivían en el centro del país tuvieron que desmovilizarse a las periferias del mismo. Esto ocasionó enfrentamientos entre ganaderos, finqueros y los mismos indígenas, y hubo un conflicto en cuanto a la cosmovisión de estas dos formas de ver la vida, y pues estigmatizó al indígena en cuanto se le trataba como un animal y se razonaba en cuanto no era importante la vida de los mismos, se mataba indiscriminadamente a estos grupos indígenas. Frente a las medidas del Estado en la protección de los indígenas, como vimos a lo largo del curso, ya conocemos que hay varias medidas de protección, tanto así que hay una jurisdicción especial para los indígenas. También hay algunas acciones, como la acción popular, en la cual pues ya sabemos que en algún territorio que se vaya a realizar alguna explotación, se debe tener en cuenta que si hay viven indígenas o comunidades negras, se debe tener en cuenta su opinión y se somete a votación para saber si ellos están de acuerdo o no con este tipo de explotación. Ya como conocemos ese tipo de medidas que existen, vamos a las como un poco más específicas en nuestro país. Por ejemplo, en la comunidad Agua, en el 2011, la Corte de Cierre, la Corte Constitucional, adoptó medidas cautelares para esta comunidad, pero no fue sino hasta el año pasado que se le adjudicaron más o menos 239 hectáreas a más de 17 familias para como reiniciar su vida, para reubicarlas, ya que fueron víctimas de desplazamiento por su condición de indígenas, ¿sí? Motivo de discriminación que se ve contra estas razas, contra estas etnias. Entonces, lo que hizo el Estado fue adjudicarles estas tierras para que ellos fueran productivos, desarrollaran sus actividades económicas y así pues tener de dónde sobrevivir y pues dónde vivir. Eh, Podemos ver que la discriminación también viene de parte del Estado, también de algunos funcionarios públicos. Lo vemos en un caso un concreto en el que un indígena, un representante indígena, lo que hizo fue interponer una acción de tutela en calidad de vocero, ¿verdad? Como el vocero de su comunidad. Él lo que hizo fue interponer una acción de tutela para que se protegieran los derechos de la no discriminación, la dignidad humana, la igualdad,
la honra, la participación, diversidad cultural, entre otros derechos, porque un funcionario público había hecho actos de discriminación contra una comunidad indígena. Pues de este fallo como tal no se consiguió algo así como concreto, pero deja en evidencia lo que quiere la Corte. Y la Corte lo que hizo fue, primero, pues, disculpas públicas para con los indígenas que fueron discriminados, y lo otro fue como implementar campañas pedagógicas con el fin de educar a los funcionarios públicos que hacen parte de estos procesos, pues, de reconocimiento de los derechos fundamentales, pues, con su enfoque territorial a los indígenas. Porque, como les digo, no solo los indígenas reciben discriminación de particulares, sino también del Estado. Entonces, lo que la Corte hace evidenciar o dejar en evidencia es que todo parte de la educación, todo parte como de la pedagogía de la que deben estar sus funcionarios para pues brindar una buena atención a estos grupos étnicos, porque pues como todos sabemos, la variedad de indígenas y la diversidad que hay en Colombia es grandísima. Entonces, en definitiva, el Estado tiene una función social. Es una tarea que pues tiene largo recorrido porque pues la protección que debe hacer el Estado parte desde la Constitución política. Ese deber de ellos parte desde la Constitución, porque pues los grupos indígenas hacen parte de nuestro país, hacen parte de nuestra historia y pues deben estar ligados a esa protección del Estado como habitantes de nuestro país. Además, otro de los casos pues, más cercanos como a la actualidad es el del resguardo Rumiñahui. Pues como había dicho en la Constitución, pues se le debe reconocer estos derechos. El gobierno entregó títulos sobre varias tierras, un total como de 3.000 hectáreas. El gobierno del presidente Gustavo Petro, pues para cumplir con lo que conocemos como son los acuerdos de paz con las FARC. Pues como sabemos, el punto número uno es la restitución de tierras. Es como uno de los problemas que siempre hemos tenido más presentes, los problemas de la tierra, no solo con los indígenas, sino la comunidad en general. Entonces, pues, lo que se quiere es finalizar ese problema de la lucha de las tierras, porque pues fue hasta hace unos años como el punto más crítico en el conflicto armado.